noches, programa 744 de Entre Ustedes y Nosotros. El doctor Jorge Enrique no está hoy con nosotros porque está en un viaje profesional por los Estados Unidos. Vamos a hablar de los temas habituales, de la política, de la economía, del derecho, en el segundo bloque. En este primer bloque vamos a salir un poco de la coyuntura y vamos a tratar otros temas que no parecen de la actualidad más urgente, pero que son tal vez más importantes, que tienen que ver con la cultura, con la educación, con nuestra forma de hablar y de escribir. Y para eso hemos invitado a una persona a la que conozco desde hace más de 30 años. Tuve la suerte de tenerlo como profesor de literatura en tercer año del Colegio Nacional de Buenos Aires. Él me introdujo en algunos escritores, particularmente en uno por el que tenemos ambos especial veneración, que es Jorge Luis Borges, y he logrado mantener a lo largo del tiempo una relación afectuosa con él, y he seguido su trayectoria. Es un filólogo de primer orden en nuestro país, y como digo, ahora es el presidente de la Academia Argentina de Letras, es el doctor José Luis Moure. ¿Cómo le va, profesor? Muy bien, muchas gracias, Osvaldo. ¿Qué hace la Academia Argentina, en primer lugar? Porque mucha gente sabe que existe, pero tal vez no tiene mucha idea de sus funciones. Primero, no tanta gente sabe que existe, menos de la que debería saberlo. En segundo lugar, es una academia fundada en 1931, es decir, que ya lleva más de 80 años de existencia, y su finalidad, y para ello fue creada, fue, como decía entonces, velar por la pureza y corrección de la lengua, promover la literatura, promover los estudios sobre teatro, discernir, decía el verbo en ese momento, en el acta, los premios literarios. Es decir, la idea era, en última instancia, promover la lengua en su forma más elevada, es decir, a través de la literatura, y cuidar el uso de la lengua. Y también, eso se especificaba, colaborar y responder a preguntas que eventualmente quisieran formular las instituciones acerca del buen uso de la lengua. Cuando decía, y sigue diciendo, tal vez, no sé si el estatuto se mantiene en esa época, sí, velar por la pureza del idioma, ¿implicaba que la academia también tenía una potestad prescriptiva de dictar reglas o se ajustaba a las reglas generales que marcaba la Real Academia Española? Bueno, la pregunta es muy pertinente, porque efectivamente en ese momento y durante mucho tiempo, las normas se establecían en la Real Academia Española, que había sido la primera. Las academias americanas, de alguna manera, se fundaron siguiendo esos lineamientos de la Real Academia Española. Y también lo hacían con las normas que allí se fijaban. El tiempo pasó, y no en vano, y la política que hoy desarrollan los distintos países americanos son haber tomado conciencia de que la mayor parte de los hablantes del idioma no son españoles, y por lo tanto mal podría establecerse una norma peninsular que sirviera a un continente de 500 años con modalidades de lengua muy diferentes. De modo que lo que nosotros hacemos en este momento es consensuar normas con la Real Academia Española, que se suma como una hermana más, entre comillas, en estos temas, digamos, de relación con España. Siempre ha estado presente ese fantasma de si es madre patria, si hoy es hermana. Temas que a lo mejor a los abogados podrían tratarlo mejor. Tal vez una hermana mayor. Claro, es una manera también, de todas maneras, simpática, pero que no es conveniente de suponer o darle prioridad a una por sobre las otras, tratándose de temas de lengua. Nadie podrá quitarle a España la preeminencia histórica, pero suponer que por el hecho de que en España haya nacido el castellano, ellos podrán hablarlo mejor que nosotros, es un disparate. Como nosotros no podríamos decir lo mismo con respecto ni a Chile ni a Venezuela, lingüísticamente es un disparate. Claro, distinto es que sobreviva en muchas personas, y por un error de la educación de muchos años, sobreviva la idea de que los americanos hablamos un español de segunda con respecto a aquel. Sí, eso lingüísticamente es insostenible. Inclusive se nota cuando se dice, por ejemplo, el español o el castellano más puro o mejor de América es en Colombia. Bueno, lo habrá oído permanentemente, y si no es Venezuela, y si no es México, nunca nosotros, por ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros debemos, en esa escala debemos ser los peores, porque imagino yo que es el más contaminado por italianismos. Bueno, pero fíjate, aún en esa afirmación tuya, ya está presente la idea de la contaminación, ¿no?
Y los idiomas no se contaminan. No, digo pero, desde esa perspectiva. Pero es que me parece excelente que se diga, porque eso está presente en muchas formas de pensar sobre la lengua. Las lenguas no se contaminan, las lenguas tienen los elementos que necesitan. Si hay una presencia mayoritaria de extranjeros, es lógico que pasen palabras. Las miles de palabras árabes en español son fruto de una convivencia real y nadie le va a parecer que el español ha sido permeado por el árabe o se ha convertido en otra cosa. Los idiomas se van formando en su historia a través del contacto con otras culturas y otras lenguas. Sí. Y eso es así, va a ser así, debe ser así. Y lo que hoy consideramos correcto fue incorrecto hace 200 años, y lo que hoy es incorrecto mañana será la pureza. Si nosotros hubiésemos sido prolijos, si nosotros nos hubiésemos portado lingüísticamente bien, estaríamos hablando latín, sin ninguna duda. Si nada se hubiese movido desde entonces, y miremos todo lo que ha pasado, se ha formado el francés, el italiano, el portugués, el rumano y el nuestro. Todos como dialectalización de uno primero, porque se empezó a hablarlo, entre comillas, mal, digamos, no es mal. Es la evolución normal que tienen las lenguas a través del tiempo. Cambian y las circunstancias políticas, los recortes políticos hacen que se vayan conformando variedades lingüísticas distintas. Ahora, esta idea de que los idiomas evolucionan naturalmente y que no hay uno superior a otro, podría llevarnos a la conclusión de que tampoco deben existir entonces las academias, o como decía Darío, de las academias líbranos, Señor, en aquel poema. No soy yo el más indicado por ser presidente de una para decir semejante cosa. Creo que es necesario rever la función de las academias. Las academias tienen que tratar, en la medida de lo posible, de dar a conocer esta normativa que consensuamos el conjunto de las naciones que hablamos español. Porque me parece lógico, es decir, si dejamos esto librado al criterio, digamos, revolucionario o más o menos revolucionario que pudiesen hacer en algunos países, y así como de pronto se toman políticas, siempre el tema de la política está presente, es decir, no va a pasar al segundo bloque, también aquí está presente. El tema de la política lingüística, y podría suceder que en un país determinado, bueno, se llevase adelante una revolución de índole política que conllevase a su vez una modificación sustancial de la ortografía, porque quieren ser distintos, porque entienden, como entendía Sarmiento, que es necesario simplificarla. Me parecen, por ejemplo, los consejos de Sarmiento son razonabilísimos, pero o lo tomamos todos juntos, o tenemos que empezar a admitir que va a haber uno que va a empezar a dialectalizarse rápidamente y a separarse del tronco común. Lo importante, y para mí esta es la moraleja en estos casos siempre, es que todos los hispanohablantes saben que hablan español, tienen conciencia de que pertenecen a un mundo cultural común, quieren seguir perteneciendo a ese mundo, quieren seguir leyendo la misma literatura con todas sus variantes, hablando la lengua con todas sus variantes, utilizando una misma ortografía para impedir la dispersión en las formas gráficas de la lengua, y ese para mí es, o esa para mí es la garantía absoluta de supervivencia. ¿Cuánto va a durar? No lo podemos saber. Ahí por Twitter, que tengo una cuenta y sigo a una profesora de la Universidad de Itela, se llama Galperín, es especialista en literatura española, y ella tiene la idea de que hay que cambiar la ortografía en la línea de Sarmiento, y también los signos, por ejemplo, de interrogación los pone de una forma. Y yo a veces le discuto y le digo, quizás es correcto lo que vos decís, pero si lo haces vos sola, vamos a terminar en un momento sin entendernos. Entonces proponéselo a la Academia Española o a la Academia Argentina de Letras y generemos una nueva regla. Es absolutamente impecable. Y creo que no se llevó a la práctica lo de Sarmiento, que repito, era inteligentísima, era coherente, porque se dieron cuenta, me parece que a tiempo, de ese peligro. Cuando el propio García Márquez lanzó la idea de que había que jubilarla, me pareció, con el respeto inmenso que tengo por la obra de García Márquez, una torpeza de su parte. No era un lingüista y quizá no alcanzó a ver las consecuencias que una afirmación de ese tipo puede tener. El mismo Borges, en sus inicios, escribía algunas palabras, por ejemplo, ciudad sin la tilde final, sin la D final. Todo ese tipo de cosas que tiendan a reproducir particularidades son absolutamente admisibles en determinado registro, en una obra literaria. Pero usted es abogado, vos sos abogado, perdón, sos abogado, acá vienen muchos abogados, saben el valor de un código, sin entrar en detalles acerca de si es derecho natural o es derecho positivo. Bueno, positivamente un código es un conjunto de reglas convencionales que tienen que cumplirse. El valor es la duración y el acatamiento que ese código
tenemos. Y como el código escrito es fundamental para la comunicación, porque en ese código nos comunicamos, en ese código escribimos, en ese código hacemos literatura, me parece que un cambio de esa naturaleza o se hace en su conjunto o nos mantenemos como está, teniendo en cuenta que nuestra ortografía, dentro de todo, es muy próxima a nuestra manera de hablar, en líneas generales. Son muy pocos los elementos que son contradictorios, que están alejados de nuestra fonética. Naturalmente el H no suena, naturalmente nosotros no hacemos diferencia entre C, Z, S, pero los españoles sí la hacen, entonces en beneficio de ellos lo respetamos. Nosotros no hacemos diferencia entre B larga y B corta, eso tiene que ver con una línea etimologista de las academias, y podríamos simplificarla y poner todas B larga como efectivamente suena. ¿Y a los chicos habría que enseñarles, como se nos enseñaba a nosotros, el castellano común, llamémoslo así? Un castellano general con una ortografía absolutamente compartida en este momento, que exige en el fondo muy poco esfuerzo. Si comparamos con el esfuerzo que se le requiere a una persona para aprender inglés, donde la ortografía está tan divorciada de la pronunciación, que casi es necesario la memorización permanente de las palabras. Pues mi hijo me preguntaba, por ejemplo, otra vez, ¿por qué tengo que saber el vosotros si no lo usamos? Le digo, bueno, precisamente lo tenés que saber porque vas a leer muchas cosas en las que va a estar escrito, así no lo vas a poder entender, sino. Esa duda que es muy razonable, tiene que ver con una mala enseñanza de comienzos. Cuando nosotros conjugábamos yo amo, tú amas, que no usamos, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, que no usamos, ellos aman. Bueno, yo creo que la enseñanza debe ser la del paradigma verbal nuestro y al mismo tiempo enseñarle al chico que existe el tú, que lo usan en América muchos países aparte de España, enseñarles el vosotros, que se usa en España, que está en la literatura, pertenece a nuestro patrimonio gramatical y por lo tanto, ¿por qué lo va a ignorar? Si entendemos que, insisto, en que pertenecemos a un universo cultural común. Las tecnologías, las redes sociales, Facebook, el chat, Twitter, van quizá modificando más aceleradamente la forma de escribir de mucha gente. Desde luego, y si uno atiende a la manera en que los muchachos escriben, y no voy a hacer demagogia barata, ellos lo que hacen es simplificar el sistema y hacerlo más rápido, porque necesitan velocidad de comunicación. Y por lo tanto van a usar una K en lugar de usar una Q y una E, por ejemplo. Yo no chateo en esos términos, de modo que no tengo demasiada experiencia, pero sí lo veo. Y lo he visto en mi hija, es decir, yo veo cómo se hace eso. Y lo que hacen es una simplificación. Mientras no pase de allí, me parece bien. Y si algún día pasa, sería bueno que fuera el resultado de una reunión de expertos, claro, que determinaran en el conjunto de los países hispanohablantes las reformas. ¿Leemos menos, como se suele decir ahora que antes? A veces cuando uno dice si leemos menos, a lo mejor se lee menos literatura, ¿no? Las posibilidades de lectura que tiene hoy un chico son muchas, porque simplemente estamos hablando del celular, están leyendo todo el tiempo. Podemos discutir la calidad de lo que se lee. Esa lectura pertenece a un registro distinto de la cultura, a un registro distinto de la lengua, que es la lengua en su forma más elevada, la lengua en su forma más cultivada, y por lo tanto la lectura, el cuidado, la incorporación de esa forma me parece necesaria, me parece un poco dejada de lado, desde luego, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, profesor. A vos. Seguimos en el próximo bloque con los temas habituales de este programa. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Seguimos entre ustedes y nosotros. Volvemos a la áspera realidad. Este programa se
graba unas pocas horas antes de su emisión, de manera que no puedo comentar la cadena nacional que estaba prevista para las 18:30, pero casi con seguridad puedo anticipar sus temas. Es probable que la Presidente haya hablado de la decisión del juez Griesa, que establece que la Argentina ha incurrido en desacato, desobediencia, y que haya entendido que esa acción constituye un eslabón más de una cadena de conspiraciones y confabulaciones interplanetarias, de las que Griesa es solo un peón de poderes ocultos que siempre desean el mal de la Argentina, y que curiosamente no desean el mal de países vecinos que tenemos aquí y no incurren en las mismas prácticas que nosotros. Así que probablemente esa victimización haya sido el tema central y haya ignorado en cambio los temas de la realidad. ¿Cuáles son? La profunda recesión, la enorme inflación, los serios problemas de desempleo, la pérdida de reservas del Banco Central que echa sombras sobre el futuro económico de la Argentina. Esos son los temas relevantes, pero sobre esos temas el gobierno, lejos de hacer algo, pareciera que se relame en denunciar que son la obra de poderes extraños a los que denuncia como alguien que no tuviera absolutamente nada que ver luego de casi 12 años de ejercicio del poder. Como decimos muchas veces aquí, tanto para el doctor Enríquez como para mí, la raíz de todas estas cuestiones que nos aquejan es fundamentalmente institucional. Y por eso he invitado para este segundo bloque a un destacado abogado constitucionalista, el doctor Pablo Manili. Buenas noches. ¿Cómo te va, Pablo? Bien, ¿qué tal? Son varios los temas que suscita la realidad y que tienen aspectos constitucionales, generalmente en el mal sentido, nunca para realzar lo que la Constitución ofrece como programa, como catálogo de derechos, sino para ver de qué forma se la puede esquivar. En los últimos tiempos, uno de esos problemas que viene a agravar el panorama que yo mencionaba recién es la ley de abastecimiento. ¿En qué medida esto puede afectar los derechos constitucionales? Sí. Bueno, en el caso de la ley de abastecimiento hay muchas dudas, Por empezar, es una ley muy vieja que fue utilizada por muchos gobiernos, que en algún momento durante la década del 90 se suspendió su vigencia, una cosa que desde el punto de vista constitucional es muy rara y muy discutida, porque es un decreto de necesidad y urgencia que suspende la vigencia de una ley. O sea, es un disparate, pero el decreto está y todavía no fue declarado inconstitucional. Entonces, la primera duda respecto de esa ley es sobre su vigencia. Pareciera que para la mayoría legislativa que el gobierno tiene en el Congreso estaría vigente porque se dispuso a reformarla. Ahora, ¿en qué sentido la reformó? Hay dos formas de legislar, Osvaldo. Una es aumentar los derechos de las personas y otra es aumentar los poderes del Estado. Y yo diría que siempre que se hace una, se hace a expensas de la otra. Si vos aumentás los derechos, disminuís el poder del Estado. Si vos aumentás el poder del Estado, disminuís los derechos de las personas. Bueno, claramente la reforma que se acaba de sancionar a iniciativa del Poder Ejecutivo reduce los derechos de las personas y aumenta los poderes del Estado. Claro, de una manera absolutamente discrecional, porque hay una serie de medidas que puede tomar el Estado respecto de la producción, de la oferta de bienes, de los precios, que no tienen siquiera el menor debido proceso, en los que no interviene un juez. O sea que la pura discrecionalidad de un funcionario de segundo orden puede determinar, por ejemplo, la quiebra de una empresa. Sí, sin duda. Hay normas de la nueva ley de abastecimiento que posibilitan el decomiso de mercadería, la clausura de establecimientos e incluso se podría llegar a la expropiación de una empresa. Mira, te voy a contar un chimento histórico. Durante la década del 30, durante la década conservadora que tuvo la Argentina, hubo varias normas muy similares a la nueva ley de abastecimiento. Vos fíjate qué paradoja, ¿no? La década infame, la década más conservadora que tuvimos en la historia, tuvo normas muy parecidas a esta década que se llama a sí misma progresista. Bueno, es que la intervención en la economía empezó en los años 30, exactamente, en esos gobiernos conservadores. Exactamente. Esto está en el marco del intervencionismo estatal en la economía, es decir,
un intervencionismo que no se limita, como muchos desearíamos, a regular un poco el mercado, sino que se mete dentro de las empresas, se le atribuye a la Secretaría de Comercio Interior y al Estado en general amplias facultades de investigación en los números de una empresa para saber a cuánto compra y a cuánto vende y por lo tanto cuánto es su margen de ganancia. Y que si el margen de ganancia es muy escaso, ahí se dispara la posibilidad de ciertas sanciones contra esa empresa. Sí, con expresiones absolutamente vagas en cuanto a la posibilidad que tiene de actuar la Secretaría de Comercio. Bueno, esto de la vaguedad es un tema general que estamos viviendo, yo diría durante los últimos 20 años, fácil. Se está legislando con mucha vaguedad, con mucha ambigüedad, con mucha indeterminación. Esto, por supuesto, que perjudica la seguridad jurídica. Esto, por supuesto, que impide que la gente conozca acabadamente sus derechos. No se sabe hasta dónde puedo y hasta dónde puede el Estado invadirme. Sobre eso quería preguntar. Porque las normas están todas hechas muy a la apurada. Se legisla, Osvaldo, para el día siguiente. Sí, lo que se llamaba Risolía la legislación episódica. Hay un episodio, se legisla para eso. Exacto. Y después vemos, pero la ley va a quedar por años. Vos mencionaste una expresión, la seguridad jurídica, que a ambos nos preocupa mucho, pero respecto de la cual, además de preocuparte, vos te ocupaste porque escribiste un libro. Y yo quisiera, no que me cuentes todo el libro, pero que me resumas su tesis central. Sí, bueno, en el libro lo que señalamos, es un libro del año 2011, ahí lo que señalamos son todos los defectos que hay en Argentina que afectan la seguridad jurídica. Por empezar, intentamos desmitificar ese concepto de seguridad jurídica, que algunos creen que la seguridad jurídica es un bien preciado para las grandes empresas, para las multinacionales, y esto es absolutamente falso. Entonces hay todo un capítulo destinado a demostrar eso. La seguridad jurídica se relaciona en forma directa con el bienestar de doña Rosa, no con el bienestar de las multinacionales. Cuando hay seguridad jurídica hay inversiones, cuando hay inversiones hay trabajo, cuando hay trabajo se pueden pagar mejores sueldos, hay desarrollo y hay más pan en la mesa. Entre otras cosas, hay crédito hipotecario, que es lo que falta en la Argentina. Pero, digamos, hasta el pan en la mesa quiero llegar, ¿verdad? Luego vamos analizando esto. Uno de los problemas que se analizan es este que acabamos de decir, lo mal que se legisla, la indeterminación de las normas, esa famosa frase, queda derogada toda norma que se oponga a la presente. Y nadie se toma el trabajo de decir cuáles son las normas que quedan derogadas. Luego, el problema de inseguridad jurídica que trae el incumplimiento de las sentencias y de los fallos judiciales. Nosotros en la Argentina hemos sufrido estos últimos años una enorme cantidad de incumplimientos de fallos judiciales. Por ejemplo, la reinstalación en su cargo del procurador Sosa en la provincia de Santa Cruz. Por ejemplo, el 82% móvil para los jubilados. Por ejemplo, el llenar el vacío legislativo que hay para la designación de jueces subrogantes. Tenemos el 50% de los jueces nacionales y federales que son por decreto. No han sido nombrados con los mecanismos que la Constitución establece. Esto es gravísimo. Lo que hace que tengan menor independencia. Menor independencia y están prácticamente en comisión, claro, porque su mandato va a durar mientras dure su congraciamiento con las autoridades de turno. En fin, es todo un libro, no lo vamos a resumir en 5 minutos. Uno de los aspectos, de una forma relacionada con la seguridad jurídica, porque tiene que ver con la independencia de los jueces, fue aquella malhadada reforma judicial frente a la que nosotros, junto a otros abogados, tratamos de llamar la atención de la sociedad, inclusive hicimos presentaciones judiciales, y la Corte declaró respecto de varias de ellas, en particular el Consejo de la Magistratura, la inconstitucionalidad de algunos de sus artículos centrales. Pero sigue aparente, el oficialismo no ceja en su idea de tener una justicia subordinada. No, ahora tenemos este proyecto de reforma al régimen de tribunales del consumo, con la creación de tribunales del consumo. Nuevamente, detrás de un título grandilocuente, como en su momento fue la democratización de la justicia, y acá el título grandilocuente es aumentar los derechos de los consumidores, lo que hacen es crear tribunales administrativos, que ni siquiera habría que llamarlos tribunales, porque si son administrativos no son tribunales, con capacidad para sancionar empresas en aras supuestamente de defender a los derechos del consumidor. Pero todos sabemos que esto es una herramienta más, igual que la ley de abastecimiento. Un autoritarismo bueno. Para sancionar
no sé si bueno, No, es no, un no, autoritarismo bueno, con un objetivo grandilocuente que lo tapa. Para mí es malo, pero digamos, lo venden como, bueno, Exactamente. concentramos poder, pero lo hacemos nosotros porque somos buenos. Para defender al consumidor, supuestamente, pero todos sabemos qué hay detrás de eso. Detrás de eso va a haber sanciones a empresas que aumentan precios. Y si las empresas aumentan precios, es porque le aumentaron los costos. Y si le aumentaron los costos es porque hay inflación. Y si hay inflación es porque hubo emisión descontrolada de dinero. Y si hay emisiones es porque no hay dólares. Y si no hay dólares es porque hay cepos. Otro de los temas que está afectando desde hace muchos años la institucionalidad es esta manera de sancionar leyes express. Sí. Es decir, de no realizar un debate adecuado y sobre todo cuando son normas de enorme importancia. Mañana, según se dice, se aprobaría en la Cámara de Diputados el proyecto que ya viene con sanción del Senado de nuevo Código Civil y Comercial. Es un tema de derecho privado, pero me interesaría saber tu opinión respecto de este procedimiento tan acelerado, sorpresivo, porque hasta la semana pasada no se sabía que esto iba a ocurrir así. Y hay otro tema que a mí lo hemos comentado alguna vez en el programa, el hecho de que dos miembros de la Corte, los doctores Lorenzetti y Hayton de Nolasco, sean redactores del anteproyecto, que en definitiva con algunas variaciones luego del Ejecutivo va a ser la ley, va a ser el Código Civil, a mí me despierta alguna inquietud, porque serán ellos los que luego tendrán que interpretarlo y que intervenir en eventuales acciones de inconstitucionalidad, lo que afecta a la división de poder. No sé cómo lo ves vos. Absolutamente igual que vos, y yo lo tengo escrito esto, es decir, es muy difícil que el día de mañana las mismas personas que redactaron el Código Civil juzguen sobre su constitucionalidad o no. Obviamente, por una cuestión humana, por una cuestión de formación, y aún dentro de la buena fe, van a entender que todo lo que ellos proyectaron y que ahora es ley, va a ser constitucionalmente válido. Y puede no ocurrir así, puede no ser así, porque hay muchas inconstitucionalidades de normas que se ven recién cuando la norma se aplica al caso práctico. Exactamente. En teoría tal vez no parece inconstitucional, serían las inconstitucionalidades normativas, pero en la práctica, aplicada al caso concreto de Juan y Pedro, la norma resulta inconstitucional. Entonces decimos, ¿tendrán la valentía suficiente, tendrán, digamos, el coraje suficiente de decir esa norma es inconstitucional cuando ellos mismos fueron los autores? Espero que sí. Esperemos que sí, aunque podemos presuponer que es muy difícil que así ocurra. Se nos va el tiempo. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vos por la invitación. Nos vemos el martes próximo.